¿Hay alguna duda, alguna cosa que quieren saber antes de seguir con lo que habíamos empezado a ver, cierto? Que empezamos a ver ejercicios, digamos, ¿cierto? Y ahora vamos a continuar un poco con eso, ver un par de otros dos tipos de ejercicios que vimos y que ahora para recordar y después, obviamente, como les había dicho, volver a ver algunas de estas cosas de nuevo un poco en Excel para también ahí acordarnos de cómo trabajar en Excel. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta, duda? ¿Nada? No, profe, por mi parte. Bueno, entonces le voy a compartir pantalla. Tu, tu. Esta, esta, esta. Me dicen ahí si se ve la PPT. ¿Se ve? Sí Sí, se ve, profe. profesor. Ya. Bueno, la clase pasada, ¿cierto? Alcanzamos a ver como dos tipos de ejercicio. Uno era, ¿cierto? El de Gauss-Jordan, que era, vimos primero de Gauss y cómo se hubiese resuelto completo, ¿cierto? Si es que solo hubiese sido Gauss. Y después hicimos como la parte de Jordan, ¿cierto? Que era llevarla a esa escalonada reducida, ¿se acuerdan? Y ahí, obviamente, llegamos al mismo resultado, lógicamente, pero con más iteraciones, ¿cierto? Pero las iteraciones lo que nos permitían era, en el fondo, también agarrar abajo del final. Un problema, podrían requerir harta álgebra y de reducción de términos semejantes y cosas, ¿cierto? Para llegar a la expresión final, ¿no? Y Gauss-Jordan no hace eso, ¿no es cierto? Lo deja listo. Entonces, esa era como la ventaja. Y lo otro era cierto que después vimos un ejercicio de cómo hacerlo con la inversa de la matriz, cuando casualmente, cierto, yo puedo resolver, o sea, no casualmente, pero ahí si me encuentro con un sistema que cumple las características para resolverlo con la inversa de la matriz, yo les contaba, cierto, que era como el método más rápido que había. Así que vimos un ejemplo, también vimos cómo invertir en la matriz, donde de nuevo se aplica Gauss-Jordan, cierto, pero en este caso, en vez de estar resolviendo un sistema de ecuaciones, lo que estaba haciendo era en realidad tratar de llegar a la matriz identidad en la matriz de coeficientes, ¿cierto? Para sacar, ¿cierto? Por el otro lado, ¿se acuerdan que había esta matriz ampliada? ¿Se acuerdan que íbamos trabajando hasta llegar a, por el lado izquierdo a la identidad y por el lado derecho, lo que nos daba era la matriz, ¿cierto? Inversa de la original. Y esa matriz inversa a la original, ¿cierto? Era la que nos permitía resolver al final el sistema de ecuaciones. Creo que de hecho parece que esa parte no la hicimos al final, mira, curiosamente, nos faltó eso. Aquí tendríamos que aplicar, ¿cierto? El 8, 36 y 9 que está ahí y multiplicarlo en el fondo, ¿cierto? Por o sea, la matriz que obtuvimos, la inversa, por ese vector y nos va a dar, ¿cierto? El resultado definitivo. Ya, me podemos partir por ahí para terminar este ejercicio. No me había dado cuenta que habíamos llegado solamente a la matriz final, que obviamente está de aquí. Y me acuerdo que sí probamos, ¿cierto? Que fuera la inversa. Lo probamos en Excel, que para que la multiplicación nos diera efectivamente lo que nos debía dar. Pero nos falta todavía resolver el sistema. Y eso también, de hecho, lo podríamos hacer eventualmente ahí en Excel. ¿Dudas de esto antes de seguir con esa parte y después ir a ver los otros ejercicios? Profe. Creo que no, profe. Ya. Entonces, de aquí, ya, voy a ir a abrir entonces el Excel ese. Que fue en la última clase, ¿qué día fue? ¿Fue el 6 o no? Sí, ya entonces ese, este archivo debe ser. Esperamos que abra. Paciencia, paciencia, ya está abriendo. Este es cierto. Grammar, Gauss, Jordan. No.
No, 36 del 4. ¿Fue el 6 o no? La clase. Sí. Pero... No, espérense. A ver. Yo me acuerdo que hicimos el archivo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Gauss 23, 30. Hay otro. Uno va a ser el de clase y el otro probablemente es como cuando probé los ejercicios. Sí. ¿Se acuerdan? Aquí está, sí, esa matriz inversa. ¿Se acuerdan que aquí están las operaciones? Dentro de cada celda están en el fondo los números, como nosotros los calculamos. Aquí menos 1 noveno, 4 novenos, esas cosas son las que aquí ingresamos, pero hicimos la operación, ¿se acuerdan? Que era por el tema de la precisión matemática, en el fondo que se requería aquí. Y hicimos la multiplicación, ¿cierto? Para comprobar que efectivamente daba la matriz identidad. Pero aquí lo que nos faltó fue hacer la otra parte, que es usar esta matriz, que la vamos a copiar, la voy a pegar acá abajo, pegar tal cual entera nomás, y nos falta el B, que aquí, ¿cierto? Acuérdense que partimos de esto, que AX es igual a B, A, ¿cierto? Es esta matriz, B es la matriz del lado derecho, y los X son XZ, que en este caso sí llamaron a la incógnita, y AX es igual a B, es el sistema, simplemente el mismo sistema que tenemos, ¿cierto? Escrito como sistema de ecuaciones en matrices. Y que este método lo que hacía era, ¿cierto? Que la solución X, ¿cierto? Era igual a la inversa, que fue lo que después de todo esto hicimos, por multiplicado, ¿cierto? Por el lado derecho, por los B. Y 8, 36 y 9 es lo que nos faltó aquí multiplicar. Teníamos que 8, 26 y 9, ¿cierto? Era lo que tenemos que multiplicar en el fondo. Esta matriz, que es cierto, es la inversa, por esta, que es el B, y eso nos va a dar, ¿cierto?, la solución. Y la solución en este caso, ¿cierto?, son 3 valores. O sea, aquí estamos hablando de que aquí va a estar el valor de X, de Y y de Z, del sistema original. Y la multiplicación en este caso, ¿cierto?, es bien simple, es mmult, ¿se acuerdan? Que esa era la función de Excel. La matriz A, como primer parámetro, y segundo parámetro, esta matriz de acá, un vector. Acuérdense, ¿cierto?, que para multiplicar matrices lo que debe coincidir es la cantidad de columnas de la primera, en este caso 3, con la cantidad de filas de la segunda, en este caso 3, ¿cierto? Son 3 filas, una columna, mi vector B. Y el otro es 3 por 3. Entonces, en esa parte coincide lo que debe coincidir y puedo hacer el cálculo. Y el resultado, ¿cierto?, son los otros números, de las 3 filas de la primera matriz y la columna de la segunda matriz, 3 por 1. Ese es el tamaño resultado. Por eso, ¿cierto?, aquí seleccioné ese tamaño aquí, de 3 por 1, porque yo sé que eso es lo que abarca en el fondo el resultado de esta multiplicación. Y aquí hay que presionar, ¿cierto?, el Control Shift Enter para tener el resultado. Y eso sería lo que está ahí en el fondo, es el resultado, ¿cierto?, de la, digamos, del sistema de ecuaciones, de este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, a ver si copiémoslo para llevarlo a la planilla. Por encima ahí, para que lo chequemos un poco a mano, ¿cierto? A ver si numéricamente nos da los números. Por ejemplo, X 0, ¿ya? Y 9 y Z 1. Fíjense que en la primera ecuación 2 por 0 me da 0 y 8 por 1 me da el 8, ¿cierto? Se cumple. Menos X, 0, más 4 por Y, 9 por 4, ¿cierto? 9 y 9, 18, 18, 36, da lo que dice ahí. 2 por X es 0, más Y, ¿cierto? Y es directamente 9 y nos da también la tercera ecuación. Así que ahí también es otra forma de que estén seguros, obviamente que está bueno, reemplazar los valores literalmente en las ecuaciones para ver, ¿cierto?, que se cumple efectivamente. Así que aquí sí, este es el paso que no había faltado. Y eso que está ahí es la solución del sistema. A eso en realidad es lo que interesa llegar. A guardar esta.
Y de ahí si vamos a trabajar en Excel, trabajamos en una nueva. Entonces, acá, bueno, faltó esa parte, que obviamente lo hicimos en matrices y que, pero podría haberlo. No sé si, a ver, qué será mejor. Quiero copiar esto nomás para dejárselos aquí y después subirles esta PPT, ¿cierto? Y esto pegado como imagen para que se acuerden que ahí viene del Excel en el fondo la resolución del sistema final. Ya. ¿Dudas de esto? ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver ahora si los otros, primero, pues un par de ejercicios. Yo creo que estos dos denunciados vamos a ver, después uno de Kramer, ¿ya? Estos denunciados en realidad no los vimos así mientras veíamos los contenidos, porque mientras veíamos los contenidos nos preocupamos solamente de, digamos, de la operatoria que había que hacer, ¿cierto? Cuando uno necesitaba resolver esto. Pero aquí hay un par de ejemplos, obviamente existen muchos más, de dónde puede aparecer un sistema de ecuaciones, pues de qué tipo, digamos, de problemas se pueden abordar con este sistema, con este tipo de métodos, ¿cierto? Y dónde me puede aparecer en el fondo un sistema de ecuaciones es lo que estoy haciendo. Y en este caso, ¿cierto? Bueno, se trata de una fábrica de automóviles. Leamos lo que dice el enunciado. Una fábrica de automóviles produce dos modelos, A y B. El modelo A requiere 1 hora de mano de obra para pintarlo y media hora de mano de obra para pulirlo. El modelo B requiere de 1 hora de mano de obra para cada uno de los dos procesos, ¿cierto? Pintura y pulido. Durante cada hora que la línea de ensamblado está funcionando, existen 100 horas de mano de obra disponibles para pintura y 80 horas de mano de obra para pulido. Entonces, la pregunta aquí es ¿cuántos automóviles de cada modelo pueden terminarse en cada hora si se utilizan todas las horas de mano de obra? Ahí, ¿cierto? Es donde la clave un poco de que sirve aplicar aquí, ¿cierto? Está donde dice utilizando todas las horas de mano de obra, ¿de acuerdo? Porque después cuando lleguemos a la tercera unidad, ¿cierto? Vamos a ver que existen otro tipo de problemas donde eventualmente, sobre todo si estoy buscando optimizar cierta función, por ejemplo, optimizar los costos, optimizar los ingresos, muchas veces en realidad hay recursos que no se ocupan del todo, que la mejor combinación, digamos, para ganar más, no es necesariamente gastarse todos los recursos, sino que a veces hay algunos recursos particularmente que son los claves y que son los que conviene gastar completo y otros no los necesito gastar completo simplemente. Pero aquí, ¿cierto? Lo que se pide es que se gasten efectivamente todas las horas de mano de obra. Entonces, esto se puede plantear como un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Porque lo que me están preguntando es cuántos automóviles de cada modelo pueden determinarse. Por cada hora se refiere a la hora de ensamblado, ¿cierto? Pero que eso tiene, ¿cierto? Su paralelo por el lado de las horas de, digamos, de pintado, ¿cierto? Y de pulido en particular. ¿Qué variables definiría entonces aquí? Pues primero, ¿cierto? Debo definir cuáles son mis variables, qué representan mis variables de mi sistema de ecuaciones. ¿Qué cosa representaría cada variable aquí? ¿Qué es lo que ven ustedes que puede representar las variables? La cantidad de horas por cada uno. Pero de horas consumidas, dices tú. Sí. O sea, se ocupa por cada vehículo, se ocupa, por ejemplo, en el modelo A, en total 1 hora y media, o sea, 1 hora para el pintado, media hora para el pulido y la otra ocupa 1 y 1. Sí, pero tienes que considerar ahí que, por ejemplo, las horas disponibles de pintura son 100, las de mano de obra de pulido Son 100 son 80. 80, entonces
no las puedes juntar, pues. No puedes decir que tienes 180 horas en total disponible porque en realidad están separadas, pues son 100 y 80. Entonces tienes que manejarlas de maneras separadas. Pero cierto, la pregunta es cuando la variable, en realidad lo que define qué cosa yo digo que es una variable, en el fondo es según la respuesta que quiero dar. O sea, cuál es el número que desconozco y que quiero conocer. Entonces, ¿cuál es ese número? La incógnita. ¿Sí? ¿Cuál sería el número que yo quiero conocer? ¿Qué es lo que me están preguntando? La cantidad de vehículos que pueden Exacto. terminarse por cada hora. ¿Cierto? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuántos vehículos realmente puedo hacer? Y en realidad ahí, ¿cierto? Es consumiendo particularmente todas las horas que están disponibles aquí. Por eso es la salvedad, ¿cierto? De esa frase que ahí subrayé. Si se utilizan todas las horas, ¿ya? Entonces eso es lo que hace al final que aquí se utilice un sistema de ecuaciones, ¿ya? Partamos acá arriba primero definiendo qué son nuestras variables. Pues podemos decir, por ejemplo, que tenemos una x1 y una x2, donde x1 sea, por ejemplo, la cantidad de modelos A fabricados, obviamente la hora que nos dicen como referencia, y B, ¿cierto? Lógicamente la cantidad de modelos B fabricados. ¿Sí? Entonces, de aquí yo tengo, ¿cierto? En el fondo, información de que tengo 80, 100 y 80 horas respectivamente en dos procesos. Pues. Aquí tengo dos procesos. Uno es pintura, si quieren, y el otro es pulido. De pintura tengo 100 horas de mano de obra disponible y de pulido tengo 80 horas de mano de obra disponible. ¿Cómo sería mi sistema de ecuaciones entonces? ¿Qué ecuación de partida me refleja cuántas horas ocupo, por ejemplo, de pintura? ¿Cómo tendría que construir esa ecuación? Que obviamente tiene que ver con la otra información que nos da, ¿cierto? Que es que esa hora, esa media hora, esa otra hora, eso es cierto, la información que me sirve para construir las ecuaciones. ¿Cómo podría ser si esto yo lo quisiera escribir como un sistema de ecuaciones? Piensen que con esas variables, X, obviamente, ¿sí? sí. X sería igual a 100. Pero ¿cuál X? Porque No, tiene dos X, pues tiene las X que o sea, X1. representan A, ¿ya? X1. ¿Ya? Eh, Pero cierto, X1 está relacionado con el modelo A y requiere una hora de mano de obra para pintarlo, ¿cierto? sí. Entonces aquí podría ser como si pongo en el fondo 1 por X1 y no sé, X1 son 100 autos, va a consumir las 100 horas. Pero no solamente, ¿cierto? Yo fabrico un auto, yo sé que tengo en total 100 horas disponibles ahí y del otro las 80. Sí. Pero puede que no sea solamente, o sea, no solamente fabrique el modelo 1. ¿Cómo añado ahí al modelo 2 Más en esa X2. ecuación? Más X2. ¿Ya? ¿Y por qué tal cual? ¿Por qué solamente así X2? Sería, no, sería 0,5 por X2, ¿no? No, porque fíjate que la media hora se refiere al otro auto, no al 1, no al modelo A, se refiere al 2. Entonces sí, B Ah, también es una hora, pero ahí sí, está implícitamente el 1. ¿Me dan un segundo, por favor, al tiro? sí, claro. Disculpen por la interrupción.
Ya, disculpen la interrupción. Insospechaba que era llegar. Entonces sí, la primera ecuación, ¿cierto? Casualmente, o sea, escribo x1 más x2 es igual 100, pero porque cada uno de estos automóviles se consume justo 1 hora. Por eso es la casualidad del coeficiente 1, ¿ok? Pero obviamente esto es... Normalmente no es así, ¿cierto? Normalmente es otro coeficiente. Y eso se ve un poco en el otro caso. También, ¿cierto? Aquí participa x1 y x2. Pero ¿cuáles serían los coeficientes? Ya estamos hablando, ¿cierto?, de las 80 horas de pulido que hay disponibles. ¿Cuáles serían los coeficientes ahí de cada una de las dos variables? Muy parecido, obviamente, a lo de arriba. No sé si sería el medio o 0,5 llevar eso a minutos, no estoy seguro. No, en medio. ¿Por qué? Buen punto ahí, ¿cierto? En media hora, porque dice, ¿cierto?, que arriba en media hora de mano de obra para pulirlo. ¿Sí? Y el otro también tiene 1 hora. Entonces, no, es medio. Y eso es súper importante lo que mencionaste aquí, porque para estos tipos de sistemas hay que fijarse siempre en las unidades. Aquí a mí me dijeron que eran 100 horas. Entonces, y esto también es 1 hora también. Y esto también es hora, hora. Entonces, si voy a poner aquí el coeficiente, es en horas. Si hago la ecuación en minutos, perfecto, funciona igual. Pero aquí tendría que ser, no sé, 30x1 más 60x2 es igual a 6 por 8, 48. 480, o no, 6 por 8, sí, creo. Minutos. Y sería equivalente, esto es exactamente lo mismo. Si ponen cualquiera de estas dos ecuaciones como la segunda ecuación, les da el mismo resultado. No cambia nada, ¿ya? Pero en las de tiempo, en las de distancia, cosas así, fíjense que a los dos lados y que todos los términos que están en la ecuación están en la misma unidad. Eso es súper importante. Si son horas, si son minutos, minutos, segundos, segundos, pueden pasarlo a la unidad que quieran. Mientras todos estén en la misma, el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo, no altera en nada el resultado. Y aquí, bueno, ya estaría nuestro sistema, ¿cierto? Lo escribimos acá, más chiquitito, más compacto, y obviamente voy a ahorrarme los 1 y todo lo que escribimos. En el fondo es este el sistema. Por x1 más x2 es igual a 80. Y esto lo podríamos obviamente resolver. Podemos aplicar cualquiera de los métodos que vimos, pero este es como igual a aquí, por ejemplo, sirve de sustitución, porque sustitución, ¿cierto?, era como uno de los tipos de sistemas que se enseñan en la enseñanza media, que son más simples todavía. A ver, podremos resolverlo a mano y de ahí podemos quizás ver en Excel cómo no resulta. ¿Se acuerdan que lo que leía sustitución? Era hacer esto en realidad. 100 es, por ejemplo, x2 es igual a 100 menos x1, ¿ya? Pasa el x1 al otro lado simplemente. Y después la segunda ecuación, yo pongo un medio x1 más x2, pero x2 pongo toda esta cosa. 100 menos x1 es igual a 80. Y aquí voy reduciendo a término. ¿Se entendió lo que hice? Dime, ¿alguien habló? Fíjense. O sea, este método ni siquiera lo vimos ahora, sí, por eso le digo, es solamente un cálculo rápido para determinarlo. Sustitución, ¿cierto? En el fondo funciona con sistemas chicos ya, o sea, está como de 2×2, 3×3, pero más allá de eso ya esta cosa en realidad no sirve mucho. Lo que hace es despejarse una variable en función de la otra, por ejemplo, 100 menos x1, ¿ya? De cualquiera de las ecuaciones. Después ese x 100 menos x1, como es, eso es x2, lo reemplazo en la otra ecuación, donde estaba x2 pongo esa expresión, y de ahí se trata de reducción de términos nomás.
el 80, por ejemplo, pues, después, no sé, pues le paso el 100 al otro lado, para que quede restando, me queda menos 20. Un medio x1, ¿cierto? Me queda con el menos x1, que este venía, ¿cierto?, de la expresión de la otra ecuación. Un medio x1 menos x1 es menos un medio, lógicamente, ¿cierto? 80 menos 20 menos 20, y que x1 al final, bueno, un medio pasa al otro lado como un 2, ¿cierto? En el fondo multiplicando, pero es un menos 2. Y ahí me queda, ¿cierto?, un 40 positivo, que sería el valor de x1. Y x2 sale de acá arriba, pues de 100 menos 40, que, ¿cierto?, esta expresión me da x2 inmediatamente, y es 60. ¿Ya? Ese es como el resultado. Así tengo 40 más 60, ¿cierto? Me da las 100 horas de ahí. ¿Y se cumplen las 80 con esos valores? No, ¿Cómo que no? a ver. Ah, Un medio x1 sí. más 1 por x2. ¿Cierto? 220 más 60. Sí, dan los 80. Y eso sería, bueno, en este caso, la combinación de productos, ¿cierto?, que te permite utilizar todas las horas, que era lo que particularmente se pedía, ¿cierto? Como les decía y como vamos a ver en la unidad 3, o sea, no tiene por qué ser la de mejor costo, no tiene por qué ser la de mejor ingresos, por eso, ¿cierto?, existen los programas, los problemas de programación lineal, que es lo que vamos a ver en la tercera unidad, que optimiza alguna función de esa naturaleza. Pero aquí lo que se pide es factibilidad nomás, los valores de la variable que lo cumplen. Y estos valores son los que cumplen eso, que se ocupan todas las horas. A veces uno lo que busca es solo eso, en realidad, porque para tener a la gente ocupada o cualquier cosa, ¿cierto? En el fondo tú buscas la combinación que maximice como quizá el uso de las horas disponibles y no particularmente, ¿cierto? Una combinación de productos o no tenéis más información quizás para decidir. Entonces solamente te interesa utilizar bien el tiempo. En esos casos, por ejemplo, se puede utilizar un sistema de ecuaciones. ¿Dudas? ¿Se entiende de dónde salió las ecuaciones y cómo se hizo? Si tienen dudas, pregunten nomás, por favor. ¿No? Pucha, disculpe, profe, yo estoy ahora con artículo 22 y estoy trabajando al lado, así que no. Estoy en Ya. la clase, pero no estoy. Después voy a repetir la clase, así que Bueno, no no. hay problema. Disculpe. Sí. Ya. Entonces, bueno, obviamente si no hay dudas, en realidad en sí el ejercicio este me interesaba sobre todo para, vamos a estar un poco en una aplicación, pues después acá a continuación hay otro similar en el fondo, ¿cierto? Que apunta más o menos a lo mismo. Veamos qué dice este. Suponga que cada modelo A requiere 10 partes de tipo 1 y 14 de tipo 2, mientras que cada modelo B... parece que me falta aquí una, una parte. A ver, déjame. Parece que me comí parte del enunciado. ¿Estará corrido o realmente? No, pucha, no está completo. Ya. Sí. Sí, me faltó ahí un detalle, no sé. ¿Lo voy a buscar o vemos Kramer quizás? ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos un poco de tiempo. A ver, denme un minuto a ver si encuentro el resto del enunciado. Ahí claramente me comí una parte del enunciado, pero creo saber dónde está. Así que no debería demorarme tanto en encontrarlo. Eh, ya.
Ya, no creo que sea esto. Me parece que tampoco es este. Creo que no lo tengo donde pensaba que estaba, así que se los quedo debiendo. Yo creo que voy a tener que buscarlo con más paciencia. Y por ahí se los traigo. Después lo podemos hacer para la otra clase. Porque, sí, claramente ahí me falta un pedazo de enunciado aquí. En todo caso, con lo que dice ahí prácticamente se puede resolver. Claramente esto es una fábrica de automóviles, ¿cierto? Donde hay dos modelos también, ¿cierto? A y B. Pero estamos hablando de partes de automóviles, por ejemplo, de que hay dos tipos, digamos, hay dos tipos de Profe, partes, tipo 1 y tipo 2. Dime. ¿está proyectando? Ah, perdón. ¿Verdad que lo corté? Disculpen. Disculpen. Gracias por avisar de repente, si no me hubiera dicho, hubiera sido quizás cuánto rato. Acá. Ahí sí. Ya. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ya. También en este caso, como les decía, son dos tipos de automóviles. En realidad, como que yo creo, la única frase que me debe faltar son eso, que son dos tipos de automóviles y que requieren de dos tipos de partes, ¿ya? Por eso aquí aparece tipo 1 y tipo 2, que en el fondo, ¿cierto? Son piezas, en el fondo, ¿ya? Y me dice la disponibilidad de 800 partes tipo 1 y 1130 partes de tipo 2. Y también me dicen cuánto cada uno de estos dos automóviles consume. Pero es un ejercicio súper similar, ¿cierto? Al otro. En el fondo, lo que los otros eran horas, aquí, ¿cierto? Son cuántas piezas o cuántas partes de cada tipo, ¿cierto? Un automóvil necesita. Las variables me servirían las mismas en este caso, decir, por ejemplo, que X1 y X2 sean la cantidad de automóviles de modelo A y de modelo B. ¿Cómo, profe? Perdón. Si sirven, por ejemplo, las mismas variables que del ejemplo anterior, de considerar que las variables cuentan cuántos autos en el fondo alcanzo a fabricar. Sí, sí. Al parecer ¿Cierto? es lo mismo. Es muy parecido, ¿cierto?, Sí. al anterior. Entonces podemos decir que X1, ¿cierto?, sea la cantidad de modelos A fabricar. Y X2 es la cantidad de modelos B, bueno, muy fea la B, a fabricar. ¿Cierto? Y pasa algo súper similar. Tengo ecuaciones que se ven súper similares, pero aquí estoy hablando de piezas tipo 1 y piezas tipo 2. Me dicen que tengo 800 800. piezas tipo 1
y tengo 1130 tipo 2. Sí. Pero al lado izquierdo, con estas variables, ¿cierto? ¿Cómo lo representaría? X1, no, a ver. Aquí se Claro, ocupan y más, 10 ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Nos ocupamos varias piezas por cada uno. El sería 10 modelo por A, X1 10x1, ¿ya? y es el tipo 800. Y 7 X2. ¿Cierto? Porque me dice que requiero 10 partes de tipo 1 por Claro. cada modelo A. Y después me dice que por cada modelo B se requieren 7 partes tipo 1. Entonces, por ejemplo, si tengo, no sé, 20 automóviles de tipo 1, va a ser 10 por 20. Y si tengo 30 automóviles tipo B, modelo B, ¿cierto? Son 7 por los 30. Y obviamente ahí tengo el total de piezas consumidas. Aquí claramente porque estoy tratando de lograr muchas más piezas, pero en el fondo es el consumo por cada automóvil. Ese es el coeficiente que va con la variable. Y el otro Y, sería 14X1. ¿cierto? 14 es por tipo 2. Claro. Y Y 10 10, ¿cierto? Es para el 2. X2. Y ese sería el sistema en el fondo. 10x1 más 7x2 es igual a 800 y 14x1 más 10x2 es igual a 1130. Aquí, ¿cómo lo podríamos resolver? ¿Qué aplicamos? Son grandes los numeritos. Podemos hacerlo quizás en Excel, no sé. ¿Qué les tinca usar? O Kramer, que es de hecho el próximo ejercicio lo tenemos que hacer por Kramer. Podríamos intentar hacerlo por Kramer. Ya, ok. Esa, ¿cierto? Es la matriz A, mi matriz de coeficientes. Mi B 800 y es 1330. 800 y 1130. Acuérdense que Kramer pedía calcular los determinantes. Entonces el determinante de A, ¿cierto? Acuérdense, determinante es así las rayas paralelas hacia abajo nomás. Esto es igual a 10 por 10 menos 14 por 7. Eso es el valor del determinante. 10 por 10, ¿cierto? Es 100. 14 por 7, vaya a saber uno. Cuando 14 por 7. La tabla del 14, ¿quién se la sabe? Veamos, voy a calcular aquí. 14 por 7. 98, profe. Ya, viste, casi en realidad el determinante es 2. Y Kramer, acuérdense, lo que decía Kramer era que había que calcular dos determinantes más. Uno era lo que él llamaba, que esto también, bueno, él lo llamaba, ¿cierto? Como este triangulito. Y que existía el triangulito 1, que le podemos decir delta, y el triangulito 2. El 1 era sustituir la primera columna por los valores, ¿cierto? Del lado B. Y dejaba la segunda tal cual. Y la otra era dejar la primera columna tranquila y la segunda sustituirla por el lado B. Y esto, ¿cierto? Era lo que volvía yo a calcular sus determinantes. 800 por 10 menos 1130 por 7. Aquí obviamente esto va a salir bastante más grande. 8000 menos 1130 por 7. A ver. 30 por 7. 7910. Esto da 90, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo la otra parte, que era lo que necesitaba, el otro determinante, que todavía tenemos que calcular obviamente el resto. Usar los cocientes que se acuerdan que hay que hacer. Y esto otro es 10 por 1130 menos 14 por 800. Entonces lo primero es 11.300, ¿cierto? Menos el 14 por 800, la tabla del 800, 11.200. Y aquí queda 100, ¿cierto? Se ve al tiro. Y la solución, ¿se acuerdan? Lo que decía Kramer es que la solución de esto es estos
determinantes, los delta 1 y los delta 2, dividido por el determinante de la matriz completa de la A original. Entonces aquí serían 45 y 50. Esa sería la solución según el método de Cramer. A continuación, ¿cierto? Vamos a ver, de hecho, otro ejercicio del método de Cramer, es lo que viene ahora, pero aprovechamos de hacerlo por Cramer por el espacio disponible y el tamaño del problema, como que está bastante bueno. ¿Se cumplen o no se cumplen las restricciones? A ver, ¿quién puede hacer el cálculo? ¿Cómo sería la comprobación de que efectivamente se cumplen las restricciones que están ahí arriba? Sería Y sustituyendo acá arriba, ¿cierto? Aquí, ahí donde estoy. Sustituyendo acá arriba es donde tengo que probar con esto X1, X2. 10 por 45 ¿Cierto? más 7 por 50. Y eso hay que ver cuánto sale. El otro es 14 por 45 más 10 por 50. Echen ahí un cálculo. Probarlo ustedes primero y de ahí. El primero da 800. ¿Ya? 14 por 45 más 1130. ¿Cierto? Ya, está bien. Esa comprobación, obviamente, si uno está seguro de lo que hizo, no necesitarían hacerla. Yo en realidad se las recomiendo igual hacerla, porque no falta. O sea, obviamente uno puede equivocarse en un signo, cualquier cosa. El otro día en una clase anterior, por ejemplo, llegamos al final y no daba el resultado porque en alguna parte, en las últimas iteraciones, nos comimos un signo. Yo traspasé mal, o sea, había un -5 y lo pasé como 5 y de ahí en adelante seguimos como si nada, pero al final los números no coincidían y eso era por eso solamente. Entonces, en el fondo, les conviene siempre probar, o sea, comprueben, reemplacen las ecuaciones originales, los números y vean que efectivamente las cosas funcionan como deben estar, o sea, que realmente da los números que debe dar, para que no estén ahí perdiendo, obviamente, o haciendo que el mal el ejercicio, ¿cierto? Por un detalle, por no haber comprobado. Es súper fácil por ahí equivocarse en cualquier suma, resta, uno pasa de largo, ¿ya? ¿Dudas de esto? Como digo, ahora vamos a ver otro ejercicio de Cramer, ¿cierto? El método de resolución en sí lo vamos a volver a repasar al tiro, pero aquí me interesa sobre todo el que entiendan, ¿cierto?, cómo plantear ecuaciones a partir de enunciados, que en el fondo qué clase de situaciones son las que, ¿cierto?, los sistemas de ecuaciones al final representan. ¿Dudas? No. No, yo no me quedó claro. Bueno. Ahora sí, este otro ejercicio, que esto, como les decía, lo vamos a ver. Acá arriba les voy a anotar. Por la regla, o si quieren método, normalmente aparece por regla de Cramer. Y este Cramer es con C, es Cramer de otro lado. ¿Ya? Acuérdense que Cramer, ¿qué es lo que decía? Que fue lo que recién hicimos. Cramer, ¿cierto? Es un sistema, o sea, una forma de trabajar de los sistemas de ecuaciones que de 3 partida por 3 y sirve 3 por 1. para sistemas de ecuaciones que solamente tienen una solución única, ¿cierto? Necesariamente, ¿cierto? Son para ese tipo de sistemas. Requisito para aplicar Cramer, entonces, es que la cantidad de ecuaciones, en este caso 3, tiene que ser igual a la cantidad de variables, también 3, ¿cierto? Para poder tener realmente una matriz cuadrada. Porque Cramer se basa, ¿cierto?, en que el determinante de los coeficientes de esta matriz, ¿cierto?, debe ser distinto de 0. Si el sistema no fuese de solución única, el determinante va a salir 0, ¿ya? Y obviamente si no coinciden filas con cantidad de columnas, tampoco van a poder ser un determinante porque los determinantes se calculan solamente en matrices cuadradas. Así que desde ahí, ¿cierto?,
Grammer es específicamente para eso, sistema de solución única, que obviamente yo no sé en origen si un sistema tiene una solución única, pero una forma, ¿cierto? O sea, un requisito para que los sistemas tengan de solución única es que la cantidad de ecuaciones sea igual a la cantidad de variables, necesariamente. O sea, si no, no puede tener solución única, ¿de acuerdo? Pero de hecho podría ya, pero son situaciones súper particulares, pero que en algún momento con Gauss-Jordan vamos a ver. Pero lo primero es que hay que fijarse en eso. Y aquí, ¿cierto? Lo primero que tenemos que armar de acá es obtener nuestras matrices. Tenemos nuestra matriz A, 2, 2, 4, 2, Dos. ¿cierto? Primera columna. 1, 3, Segunda 1. columna, 1, 3, menos 1, 1. 3, menos 1. La otra es 1, 2, 2, menos menos 3. 3. Y esa es A. Nuestro 0, 2, B, 0. 0, 2, 0. Y bueno, aquí si queremos nuestro vector X, ¿cierto? De incógnitas es X y Z. Y aquí, ¿cierto? Lo que Kramer nos dice que necesitamos calcular los distintos determinantes. Es el determinante, lo que él llama, ¿cierto? Ese como triángulo, es el determinante de A, que es la matriz original, completa, ¿de acuerdo? Y aparecen también el 1, el 2, el 3, que son los determinantes de la matriz, pero sustituyendo, ¿cierto? Este B en cada una de las respectivas columnas. Entonces, si es la 1, ¿cierto? Como este delta 1, es porque la primera columna la reemplazo por el B y dejo la segunda columna igual. La otra, la 2, esta delta 2, es la primera columna igual, la segunda la sustituyo por el B y la tercera la dejo igual. Y el delta sub 3 es la primera igual, la segunda igual y la tercera la sustituyo por el B. Y de esto tengo que calcular, ¿cierto?, sus determinantes. Y también obviamente de la matriz A. Ahora lo vamos a hacer en Excel, entonces aquí no vamos a terminar los determinantes 3×3 porque hay una PPT donde, por ejemplo, hay un ejemplo de eso, de cómo se determina, pero el cálculo igual es largo y encuentro que no es ningún aporte particular a saber cómo resolver esto, ¿cierto? Hacerlo manualmente. Pero vamos a calcular esto porque después, ¿cierto? Mi X, mi Y y mi Z, acuérdense que Kramer dice que esto sale del delta 1 dividido por el delta, y es delta 2 dividido por el delta, y Z es el delta 3 dividido por el delta. El primero me dio Eso es, 4, ¿sí? Ya. creo. El determinante de toda la matriz. O el resultado de la variable. No. El determinante, el primer determinante. Ya. Anotémoslo por aquí y los vamos igual ahí a ver en Excel para que sus compañeros también vean, ¿cierto? El proceso. Denme aquí un segundo. Voy a guardar esto que era la clase anterior. Voy a abrir uno nuevo. Vamos a agrandar. Y vamos a ir a copiar. ¿Cierto? ¿Qué parte copio? Esto puedo copiar nomás para que sea más fácil. Tengo, ¿cierto? Bueno, voy a checar aquí un poco. Eso, necesito la matriz A original. Y las otras, las otras tres versiones, ¿cierto? Que en el fondo son con la sustitución de el B, que vamos aquí a escribir nuestro B. Entonces, la A es la que habíamos visto. 2, 4, 2. 1, 3, menos 1. Y 0, 2, 2 y 0. Voy a dar un poco más de espacio para el B, que es, ¿cierto? 0, 2, 0. Esto es B. Esto
después A. Y aquí empiezan, ¿cierto? El delta 1, el delta 2 y el delta 3. A ver, insertar. ¿Tendrá esto un delta? Un símbolo necesito. Ahí está. Triángulo, sí. Cerrar. El 1. Oh, qué feo. Inicio. No, de 8. Ahí sí. El 1. Aquí hacemos el 2 y aquí hacemos el 3, pero obviamente les cambio los números al tiro. Ya. Esta, la 1, ¿cierto? Es 0, 2, 0, sustituyendo esa parte. Ahí le vamos a dar colores. Y estas otras dos, ¿cierto? Lo vamos a destacar para acordarnos que esa parte es precisamente la distinta. Esa parte distinta es la que después yo ocupo como segunda columna y la que ocupo como tercera columna. Y las otras columnas obviamente voy manteniendo lo que tenía antes. Esa es la última. Y esta otra es la que sigo acá. No, aquí copié mal, fíjate, es 1, 2 menos 3. ¿Por qué cambió? ¿En qué momento cambió eso? Lo habré copiado mal. Ahí. Ya. Dejen verificar porque no sé en qué momento poder copiar mal esa parte. Pero si ahí está bien. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, sí, 1, 3, 1 menos 1, 4, ya, ahí sí está bien, ya. Y cierto, lo que pide en el fondo Kramer es calcular los determinantes de toda esta. Vamos a... Y... M... no tengo la fórmula. M determinan, esa es la más, ¿cuál es el determinante? Y Enter. Menos 8 me da, fíjate, la primera matriz. ¿Por qué? ¿Qué No, tenemos yo distinto? la 1, a mí me dio Ah, 4. esta, un 4, Sí. un 16 16 y y un 8. 8. Ahí está. Copié la fórmula nomás. Ojo, eso que acabo de hacer de copiar la fórmula es porque la posición relativa que tengo con la matriz es igual. Se fijan, estoy en la fila del medio y con una celda de separación. Y como si en todas partes estoy igual, por eso puedo copiar la fórmula directamente porque respeta la distancia en el fondo, a los números. Si se corren, obviamente no vale. Pues por eso lo hago siempre también de esa manera para poder multiplicar, o sea, poder aplicar la fórmula más rápido. Y estos son, ¿cierto?, los números que quiere, digamos, Kramer conocer. Y vamos a ir a llevar al otro lado. Es menos 8 es el A. Entonces, aquí no era 4, dejen borrar esto. ¿Qué pasó? Me pasé de largo. Ay, no me deja borrar, que no sé qué hice. Ya. Pero me dejará escribir encima. Ya, no es 4. Esto, ¿cierto?, es menos 8. Y los otros sí eran, este era 4, este era menos 16, si mal no recuerdo. Y el último no me acuerdo. 8. 8, ya, positivo. Sí. Aquí 8. Entonces ahora sí, digamos, la solución es el 1 por el menos 8. Menos 16 menos 8. Y el 8 por el menos 8. ¿Cierto? Esto va a ser un medio menos 16 dividido por 8 es 2, menos con menos da más. Y 8 dividido por 8 es 1, pero conservo el menos. Entonces, la solución de este sistema es esa, ¿cierto? X es igual a menos un medio, y es 2, y Z es menos 1. Sí. ¿Sí? Lo vemos en una sola ecuación para hacer así una comprobación rápida. 2 por X, 2 por
menos 1/2, menos i, menos 3z, vamos a ver cuánto nos da. 2 por 1/2 es 1, ¿cierto? Ahí da 1 negativo, menos 2, y aquí me da más 3. Me da efectivamente el 0, ¿se fijan? Eso siempre conviene, o sea, no necesitan eventualmente comprobarlas con todas, ¿ya? Pero como es un sistema de ecuaciones, si funciona con una, debe funcionar con el resto. Sería muy curioso que justo le funcionara con una y con el resto no. Pero con una que comprueben ya casi seguro, siento que el resto está bien. ¿Dudas del método? A continuación hay otro también de este mismo método que podemos hacer como es tan rápido, en el fondo lo alcanzamos a hacer bien rapidito. ¿No? No, profe. Ya. Veamos. Este otro, este es más grande. Yo creo que aquí obviamente también necesitamos de Excel para resolverlo, porque claramente, ¿cierto? Aquí es no, una de 4×4 se puede, ¿ya? Se puede hacer esto manualmente, pero nos tomaría una clase y media llegar a resolver este determinante completo. Así que primero hagamos nuestra matriz A. Sería, ¿cierto? Primera columna, tengo que fijarme qué es lo que tienen los X. Un 1, un 1. Acuérdense, si aparece la variable, pero no veo ningún número, es porque ahí hay un 1. Si no aparece la variable, es un 0, como en la tercera ecuación. Y el otro es un 3. Los otros son 1, 2, 2, 0, ¿cierto? Esto es X, esto es Y. Esto es Z y acá W. Z es 0 en la primera, 1, 1, 0. W, ¿cierto? Es 5 en la primera, 0 en la segunda, 1 positivo, menos 4. Y mi lado B es 6, 4, 6 y 2. Y aquí necesito determinar de partida el delta, que es cierto, la matriz completa de A, su determinante. Y después necesito el 1, el 2, el 3 y el 4. Y eso sí, nos vamos a ir de nuevo a Excel a hacerlo. Mantengamos esto. Y nos llevemos más fácil llevarnos este sistema y volver a copiar allá las cosas. Entonces, sí. Ahí, ya, vamos a clicar ahí un poco para que se vea bien. Necesitamos una 4×4. 4×4 y necesitamos 4 de estas de 4×4 porque ahí vamos a ir, ¿cierto? Pegando hacia abajo las demás. Necesitamos también el espacio que le queremos dar a la multiplicación, ¿cierto? El resultado. Vamos a ponerlo aquí en la primera para que aquí como no hay centro, mejor hacerlo ahí. Ahí, ahí, ahí. No, me equivoqué, ahí. Un cuarto, menos 7 cuartos, 13 medio, Ya. menos 29 cuartos. Y ahora llenemos, ¿cierto? Los números que corresponden. Es lo mismo 1, que hicimos. 1. 1, 1, 0, 3. 1, 2, 2, 0. 0, 1, 1, 0. Y 5, 0, 1, no, ¿para dónde escribí? Estaba mirando el sistema. 5, 0, 1, menos 4. Y esto, acuérdense, representa YZW. Mi B. 6, 4, 6, 2. ¿Ya? Aquí una forma fácil, entre comillas, o sea, por lo menos para ahorrar un poco de tiempo, sería, ¿cierto? Copiar todo esto.
y pegarlo acá abajo. Y de ahí vamos a ir a sustituirle lógicamente las columnas que correspondan. Queremos que esta reemplace, vaya reemplazando una por una, ¿cierto? Las distintas columnas. Acuérdense que esto es el completo, ¿cierto? Acá. De ahí. Uno me dio. ¿Del primero? Ya le vamos a dar apellidos a cada una. La primera, M determinante 4×4. 1, ¿ya? ¿Este? Ok. Sí. Este es el 1, ¿cierto? El delta 1 y por lo tanto reemplazo la primera columna por el lado B. Este va a ser el delta 2, es esta, este es el 3, este es el 4. ¿Cierto? Y aquí vamos dándole apellidos a las cosas. 6, 4, 6, 2. Este es el 3. Menos 10. Y llamamos el delta 2. ¿Perdón? Menos 10, me parece. Menos 10, la primera. 56 y menos 98. Y falta la otra. Esta. Se despegó la fórmula. Ahí, 8. En este caso, bueno, casualmente, como el delta, ¿cierto? De la primera, el 1, directamente es 1, vamos a estar todo el rato dividiendo por 1, ¿cierto? Así que los resultados van a ser igual los que obtuvimos directamente de los otros delta, el menos 10, el 56, el menos 98 y el 8, porque todas, ¿cierto? Al final nos quedan divididas por 1. Igual lo vamos a notar ¿sí? en la PPT para que también esté completa ahí. ¿A alguien no le resulta esta parte? Pero antes de volver a la PPT, revisar qué puede ser. 5. Sí, ¿les da lo mismo? ¿Alguna cosa distinta? Voy a... no, pero ahí lo guardo. Estoy alejando un pelito. Se ven todas, ¿cierto? Ahí están las 4. 8, 10, 56, 98. Vamos a pasarnos al otro lado. Vamos a ir copiando, ¿cierto? Aquí es 1 menos 10 menos... a ver, voy a copiar esto en realidad. Pues lo podemos pegar como imagen acá. Queda aquí mismo, entonces al final ya. Agrandamos, déjenme guardar. Y aquí, ¿cierto? Donde tenemos, sabemos que esto es 1, este es menos 10, este es 56, este es menos 98 y este es menos 8. Y de aquí se desprende que X, Y, Z y W toman los valores. Obviamente es menos 10 dividido por 1, menos 10. 56 dividido por 1, 56. Menos 98 dividido por 1, menos 98. Y menos 8 dividido por 1, menos 8. ¿Ven? Y ahí tenemos la resolución del sistema de ecuaciones por Cramer.
¿Alguna duda del método? ¿Algún cálculo que no les coincida? Todo ok. Sin problema. Al menos de mi parte. No sé mis compañeros. Ujú. ¿Alguna duda por ahí? No, profe, todo bien por mi parte igual. Ya. Nada, ninguna, ya. Hablen ahora, callen para siempre. No, sí, pueden hablar después, no es problema. Pero aclaren las dudas rápido, sí. No se queden pegados, porque si no, después se les van a juntar dudas. Ya, mantengamos. Voy a guardar esto para... Ya. Eso es Kramer, en realidad, ¿cierto? Dos pequeños ejercicios. Kramer, como le había comentado antes y como habíamos visto en clase, es un método súper rápido, en el fondo, ¿cierto? Teniendo las condiciones de aplicarlo, sale súper rápido. Lo mismo que el método, ¿cierto? De la inversa de la matriz, también teniendo sobre todo Excel, en el fondo, sale bastante rápido. Eso podríamos quizás aplicarlo en este. ¿Cuánto tiempo nos queda? Y creo que acá había un Gauss-Jordan para hacer, ya. Vamos a hacer el Gauss-Jordan que toma un poco más de tiempo considerando el tiempo que nos queda. Y después hay un ejercicio, ¿cierto? Este de aquí es Gauss-Jordan, ¿ya? Pero lo vamos a hacer en Excel, ya no lo vamos a hacer a mano, ya a mano hicimos toda la operatoria. Ahora mejor, ¿cierto? Ahí reforzar, en el fondo, bueno, vamos a reforzar el método igual, porque tenemos que hacer las operaciones y acordarnos cómo funciona toda la historia. Pero lo vamos a hacer en Excel. Okay. Y, ¿Nos queda harto en todo caso? ¿de tiempo? Sí. Sí, pues yo estaba estimando que quizás alcanzamos y ahí nos queda el tiempo suficiente. Vemos este otro, que es para hacerlo con el método de la inversa, pero y también pues este sí que es súper rápido, entonces pues lo dejamos al final pendiente porque lo más probable es que con unos 10 minutos alcanzamos a hacerlo igual. Nos vamos a llevar este al otro lado, al Excel. Aquí lo vamos a pegar. Y vamos a escribir Gauss Jordan. Nos acordemos. Después, Kramer, pongámosle 2 para que el otro distinguir de el Kramer 1. Veamos Gauss Jordan. 4 ecuaciones, 5 incógnitas y tenemos que agrandemos aquí para que se vea mejor. Tenemos 4 y 5. Vamos a checar un poco esto. Y aquí, ¿cierto? Lo que necesitamos, bueno, agregar otra columna que para nosotros va a ser, ¿cierto? Esta matriz ampliada porque ahí tiene que ir el lado B. Acuérdense que aquí cada columna en el fondo representa una variable. Hasta ahí, los coeficientes de una variable y esto es B. Y eso es lo que voy operando en el fondo a través de las distintas iteraciones. Aquí abajo vamos a copiar la matriz. No sé cuánta iteración irá a necesitar esto. Hagamos unas cuantas tablitas, coloreémoslas al tiro. Después veremos cuántas realmente ocupa. Y primero copiamos obviamente las matrices originales. Entonces aquí va x1. ¿Qué tiene x1? 1, 1, menos 1, 2. x2, menos 1, menos 1, 1, menos 2. Aquí fíjense. Menos 1, menos 1, 1, menos 2. ¿Ya? No sigan la línea, pasa mucho de repente que uno visualmente, por seguir lo que está para abajo, siempre copia un coeficiente que no tiene nada que ver. Por acelerado, ¿cierto? Eso siempre pasa. 2, menos 2, menos 6, menos 12. 1, 1, menos 1, 2.
Y x5 finalmente es menos 2, menos 2, 2, menos 4. Y el b es 3, 7, 1, 22. Ya, esto es Gauss-Jordan. ¿Qué hacemos primero? Determinante. No, Gauss-Jordan. Ah, no. Los, ¿cómo se llaman? Pivotes. Los pivotes. Los Eso. pivotes, ¿cierto? Tengo que, primero, Gauss-Jordan, ¿cierto? Y Gauss solo también, ¿cierto? Decía lo mismo. Que, bueno, primer paso, que no siempre se aplica, pero si se puede aplicar sería bueno, porque en realidad nos ahorra ahí un poquito de tiempo. Nos dice si es que vemos alguna fila que reordenar, ¿cierto? Para de esa manera hacer más fácil los cálculos, sobre todo si hay alguna fila que tenga un 1 en esa primera columna, sería bueno pasarla arriba, pero si no, igual se puede hacer las operaciones, o sea, no, no cambia mucho. Si hay un 0 aquí en la esquina, eso sí es un problema, pero ese es mejor sacarlo, ¿cierto? Lo más pronto posible. Pero si no, en realidad casi cualquier número sirve, el mejor es el 1, obviamente, porque facilita los cálculos. No sirve ese 1, entonces vamos a pintarlo para que sea nuestro pivote, ¿cierto? Y lo que necesitamos es que estos tres valores ahí, esos tres, ¿cierto? Sean ceros. Esta va a ser ya primera iteración, le podemos poner ahí. Primera iteración. ¿Queda? ¿Qué pasa la primera fila? ¿Cambia o queda igual? Queda igual. ¿Cierto? La pivote nunca cambia. La pivote es una de las filas que yo conservo. Eventualmente puedo conservar más, ¿cierto? Dependiendo particularmente de la iteración en que estoy. Acuérdense también, esto en algún momento lo conversamos, es bueno ir ligando con fórmulas a las tablas anteriores, aunque sea una copia literal de una fila, más que copiar y pegar los valores, es mejor, ¿cierto?, hacer un hilo por fórmula, porque si en algún momento descubren un error, por lo menos les actualiza todas las tablas simultáneamente una vez que detectan ese error. Y aquí sí, estos tres son los que necesitamos que sean ceros. Y aquí viene la operación de este alfa, ¿cierto? Vamos a anotarlo una vez. A ver, aquí tengo símbolos. Tengo alfa y betas aquí a la vista, ¿no? No, un alfa y un beta. Cerrar. No me escribió el beta. Símbolo. Ahí sí. Ya, ¿cierto? Este va a ser alfa por la pivote, que en este caso es la R1, más beta por la que estoy operando, R2. Aquí, ¿cierto? Esto está gigante. Bajemos la 11. Y esa va a ser la operación de esa fila. Esto se repite acá, pero en vez de R2, ¿cierto? Aquí lo que opero es con R3. Se repite acá. Y de nuevo es la pivote, siempre va a ser la pivote con la fila de destino. En realidad, esta es R4. Y lo que tengo que preguntarme es, ¿cierto?, es qué alfa y qué beta me sirven. Aquí, ¿cierto? Vamos a hacer una tablita para ir anotando para abajo siempre esto. Alfa, CR, y este beta, CR. Ya. ¿Con qué números puedo hacer un 0 ahí? Teniendo que en cuenta que estoy operando estos dos. Un 1, ¿cierto?, de la primera fila, un 1 de la segunda. ¿Qué multiplicadores me sirven para hacer un 0 en esa posición? En este caso, ¿cierto?, está bien simple. Bien, en este caso, ¿qué nos serviría? ¿Cierto? Tenemos que fijarnos primero si necesitamos aumentar algún valor, pero en este caso los dos son iguales, ¿cierto?
Que básicamente entre ellos lo que necesitamos es generar solamente una resta. Y eso, Por un menos 1. claro, se puede hacer en cualquiera de los dos sentidos. Puede ser que a la fila 1 le apliquen el menos 1 y a la segunda no, o a la segunda le apliquen el menos 1 y a la primera no. Como quiera. Ya, puede ser, por ejemplo, en ese orden. Si es ¿Profe? así, dime. ¿Consulta también podría servir el 0 y el menos 1 o no? No, pues no puede ser por 0, porque anularías la fila. Porque esto es, acuérdate que suma, es una fila multiplicada por un factor, le sumas la fila de destino multiplicada por un factor. Entonces, si haces 0, en el fondo no estás sumando, po, y tiene que ser distinto de 0 los multiplicadores siempre. Ahí ya esa era mi duda, gracias, profe. Ya. Y no tendrías cómo hacer 0 en la otra, porque la única forma de hacer 0, si es que si te multiplicaste por 0, por ejemplo, el pivote, tendrías que multiplicar por 0 también la otra para que quedara en 0. Entonces, si lo hacemos así, ya, alfa menos 1, ya, vamos a aplicar el menos 1 en el fondo a la fila pivote. Entonces decimos menos 1 por el pivote, que en este caso está en B2, más, digámoslo explícitamente, el 1, que es el beta, por ese, que es el 1 de la fila 2, 0, ¿ya? Perfecto. Y esta fórmula la podemos extender a toda la fila. Esto es cierto, para no perder el formato, es un pegado especial de solo fórmula. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Claro ese movimiento o hay dudas? Ahí el profe. ¿Ya? En la tercera fila, ¿cierto? Tengo un menos 1 y un 1. Es más fácil todavía esta. 1, 1, ¿cierto? Ya está el mismo número y con signo cambiado. Tengo que escribámoslo explícitamente para que después, ¿cierto? No hayan duda. 1 por la pivote más 1 por la destino me da el 0 que necesito. Copiemos y peguemos para el lado de la fórmula. Ya, está ahí, bien. ¿Puede mostrarme Y- la primera fórmula, profe? Disculpe. ¿Está? Sí. 1 por Así. 2. Menos 1, la primera. Tiene ahí un menos chiquitito. Ah, ya. 1 por B2. 2 por B3. Ah, ok. Gracias, profe. Y la última, aquí ya, porque 2 y 1, por último, ¿cierto? Nos cambió un poquito el número y tenemos que multiplicar. Por ejemplo, una posibilidad, siempre que hay varias, el 1 de arriba de la primera fila podría ir por un 2, primero para que iguale la cifra, y podría ser un menos 2, ¿cierto? Para que me lo deje menos 2 el de arriba, y a eso le sumo simplemente el de abajo, multiplicándolo por 1. Sería aquí menos 2 por el pivote, más 1, el multiplicador, ¿cierto? El beta por 2, que es la cifra en la fila destino. Y tengo el 0 que quiero. Copiar y pego la fórmula para el lado. Listo. Esa es primera iteración que lograba, ¿cierto? En el fondo, los ceros donde los necesito. ¿Cuál es el candidato al próximo pivote? Es 0, 0, 0. ¿Cuál sería? 2, 0. El menos 4. ¿Cierto? Este pasa a ser el pivote. Sí. Acuérdense que nosotros en muchos de los ejercicios que hemos visto, en el fondo siempre bajamos, vamos de derecha e inmediatamente como que la columna siguiente está. Pero no tiene por qué ser así, ¿cierto? Acuérdense que escalonado,
lo que debe respetar es que abajo a la derecha, pero no necesariamente inmediatamente a la derecha, puede estar sí, bastante más a la derecha. No hay problema eso. En este caso el 4. Y cierto, y son esos otros, vamos a pintarlo acá de otro color. Ese 4 y 16 los que deberían ser un 0. ¿Qué conservo? Esta va a ser, ¿cierto? Segunda iteración. ¿Cuáles son las filas que conservo para esta iteración? La primera cambia. No, ¿No es cierto? no. Porque no tiene nada que ver. Pues en esta iteración la primera fila no tiene nada que ver. La segunda es el pivote. Así que nosotros sabemos, ¿cierto?, que el pivote en general se deja igual. Las dos, o copiar ahí la fórmula, extender, y no hay problema. Y ahora, estas dos sí las tengo que operar. Aquí es donde necesito, ¿cierto?, mis ceros. Con el mismo color para destacarlo. Y aquí, bueno, nos sirve más o menos lo que está acá arriba, pero con la salvedad. Era mi pivote no es R1, mi pivote, ¿cierto?, es R2. La primera operación será R2 por alfa y la segunda será por la tercera fila, ¿cierto?, por beta, y la otra operación es la alfa por R2 más beta por R4. Son la fila tercera y la cuarta las que necesito modificar. ¿Cómo hago un 0 ahí? ¿Cierto? De repente esto alfa y beta, acordarnos en realidad para visualizar aquí qué valores estamos ocupando. 4 y menos 4. Tengo que cambiar signo nomás, ¿cierto? Entonces puede ser alfa es menos 1 para que el menos 4 pivote se vuelva un 0 y el otro en 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Es menos 1 el multiplicador por menos 4 más 1 multiplicador por el 4 y verifico que tenga el 0. Perfecto. Copio y pego en toda la fila. ¿Qué pasó ahí? No hay problema, eso es normal, pero depende, ¿cierto?, qué pasa en la consiguiente. Para la fila, ¿cierto?, que continúa, 16. ¿Cuáles multiplicadores me sirven? Está relativamente fácil, ¿cierto? Porque en el fondo, de hecho podríamos haber simplificado esa tabla de arriba, pero ahora lo podemos quizás hacer. Porque en la segunda y tercera, ¿se acuerdan? Y todas, de hecho, son múltiplos de 4. O sea, pues podríamos quedar con puros unos. La cuarta, ¿cierto?, es 16, pero si multiplico por 4 el pivote, me va a quedar, ¿cierto?, el mismo 16. Y entonces, por ejemplo, menos 4 para el pivote para que quede más 16. Y 1 por el 16 que está en la cuarta fila para hacerlos iguales. Entonces es menos 4 por S más 1 por este. Me da el 0 que necesito. Ok, puro 0. Perfecto. ¿Qué significan esos ceros? ¿Tengo algún problema? ¿Puedo seguir? ¿Me genera alguna dificultad? ¿No tiene solución? Sí, tiene solución. A ver. No tendría solución si, por ejemplo, aquí Son infinitas. alguna de estas hubiese sido o todas ceros y aquí a la izquierda me queda un número distinto de 0. Eso no puede pasar. Pero si son todas ceros, no hay problema.
cuando escalono, puede llegar un momento en que todas las filas de abajo, las últimas, sean puros ceros, pero todas tienen que ser cero. Aquí, por ejemplo, no podría haber sido la tercera cero y la cuarta tener en alguna parte un número distinto a cero. Eso no puede pasar, ahí estaría mal. Pero el sistema no tendría solución, habría una inconsistencia. Pero una vez que aparece una fila nula como la tercera, de ahí para abajo todas deberían ser nulas. Y si eso no hay problema. Cuando pasa esto, ¿cierto? En realidad es como un indicador de que hay soluciones infinitas. Y en particular en este caso, ¿cierto? ¿Cuántas variables básicas vamos a tener? Acuérdense cómo se veía Todavía no hemos terminado Gauss-Jordan, estamos recién en Gauss, llegamos a Gauss. Pero todavía nos falta ahí un poquito. ¿Dos? A ver. Dos, ¿cierto? Los dos pivotes. Sí, Son los los dos pivotes pivotes. los que mandan en el fondo. ¿Dónde están las básicas? Aquí va a ser X1 y X3. Y X2, X4 y X5 quedaron como no básicas. Para pasar la siguiente tabla, voy a hacer un pequeño cambio, en realidad un ajuste mínimo. Vamos a ver toda la tabla primero y de ahí voy a ajustar una. Ya. Que sería, por ejemplo, esta fila, la segunda, dividirla por -4 para que quede aquí 1 y aquí va a quedar -1, ¿de acuerdo? Pero simplemente para trabajar más fácil, no va a tener más efecto que eso. Recuerden que en algún momento hablamos de la simplificación, o sea, la simplificación la pueden hacer en muchas partes en el fondo. Por ejemplo, aquí en una etapa intermedia, por ejemplo, esta tabla, que quizás se me hubiera dado cuenta antes, lo hubiera simplificado para que quedaran unos y aquí también, o sea, que hubieran quedado puros unos en vez de 4 y 16, por ejemplo. Pero si no lo hacen, la operación está bien, o sea, igual les va a dar el resultado que le va a dar, solamente que van a trabajar con números más grandes y eso podría eventualmente, ¿cierto?, confundirlo, equivocarse al anotar una cifra, cualquier cosa. Entonces, por eso simplemente conviene en el fondo trabajar con los números más pequeños que se pueda, ¿de acuerdo? Ya, con esta sí, vamos y estamos haciendo Gauss-Jordan. Entonces, de esta matriz, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Cambiar por cero los de arriba. ¿Cierto? Es en los pivotes, como lo que estoy buscando es escalonada reducida, lo que significa es que tienes obviamente la forma escalonada original, que tiene ceros, ¿cierto?, abajo de los pivotes, con esta estructura. Y lo otro, ¿cierto?, es que hacia arriba de los pivotes yo también necesito, ¿cierto?, que hayan ceros. Entonces, aquí yo necesito un cero ahí arriba, ¿sí? Ok. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ya. Aquí un segundo para acomodarme que tengo un cable enredado. Ya, ahora sí, tuve que desenchufar cosas en medio del enredado. S2, hay que hacerle un 0. La operación, ¿cierto? Podemos copiar esto obviamente para alterar de ahí lo que necesitamos hacer. Es ahora, cuando empezamos a aplicar como la parte de Jordan, ¿cierto? Vamos al revés. La pivote es R2 en este caso y la que recibe es R1.
empezamos a hacer la operación hacia arriba, ¿cierto? Es como lo mismo que veníamos haciendo, pero lo hacemos hacia arriba. ¿Cuáles son las filas que quedan iguales aquí? La segunda. O sea, las de abajo. Todas, todas las de abajo. Las de Desde abajo. la segunda para abajo no es problema porque Gauss-Jordan empieza a preocuparse para arriba, ¿cierto? Lo que necesito es en realidad ese 2 que sea un 0. Así que de ahí para abajo, perfecto. En realidad no me molesta en nada. Aquí es donde yo tengo que hacer un 0 y ahí es cierto donde tengo que ver que alfa y beta me sirven. En este caso aquí lo vamos a pegar. Y 1 y 2. Ya necesito, ¿cierto? Alfa es por el R2, por el pivote, entonces ahí un menos 2, me va a dar menos 2 por 1, ¿cierto? Y beta que sea 1 y listo. Lo escribimos aquí. Menos 2 por 1 más 1, el pivote, por la que está aquí. ¿Ya? 0. Vamos a pintarlo ahí porque recordarnos que ese es el 0 que estamos haciendo. Y vamos al resto a pegarlo. Listo. Hasta ahí. ¿Qué necesito seguir o no? ¿Qué hago ahora? ¿Tengo o no la solución con esto? Porque acuérdense que Gauss-Jordan se acaba cuando tengo la matriz como escalonada reducida. Escalonada reducida quiere decir que es escalonada por abajo, que hacia arriba, ¿cierto? Donde están los pivotes deben ser ceros. Solo en esas, en las otras obviamente puede no serlo, pero donde hay pivote, hacia arriba tienen que ser ceros. Y también que los pivotes sean unos. ¿Cumple con estas condiciones? Sí, ¿no? Fíjense. Para abajo sí está escalonada, ¿cierto? Es pivote. Abajo, a la derecha, el otro pivote. Abajo, ¿cierto? Y Ahora se después me escucha. ¿Sí? Ahí, estaba tratando de hablar y tenía bloqueado el micrófono por dos lados. Faltan los pivotes de abajo, me parece. ¿Cuáles? ¿Aquí? ¿En estas filas? Sí, en la última. No, porque está ¿No? bien, sí. Porque Escalonada, entonces ya estaría bien. sí. La escalonada de Gauss, la escalonada normal, sigue esta lógica, ¿cierto? Abajo a la derecha, mientras hayan números en las filas. Pero una vez que llego a las nulas, de ahí para abajo todas tienen que ser nulas. Es parte del escalonamiento, también puede ser así. Y la versión de Gauss-Jordan, la escalonada reducida, es que arriba de los pivotes hayan ceros y que los pivotes sean unos, además de las condiciones anteriores. Todo eso, digamos, lo que determina que Entonces sea escalonada estaría ok, reducida. Así porque que las otras dos están listas. está escalonada reducida, efectivamente. Vamos a copiar esta. No las copiamos todas, pero voy a... Profe, consulta. Espera. Dime. Si en la primera tablita que nosotros estuvimos resolviendo se reducía y se dejaba todo en uno, ¿se puede hacer o tiene que hacerse igual el paso a paso? ¿En cuál, por ejemplo? ¿Cuál tabla Donde está? dice unit, abajo. En la segunda Ah, tablita. esta. Esa. ¿Ya? Si lo reducimos desde la segunda hasta la cuarta, lo reducimos y lo dejamos todo en uno, ¿se puede hacer? Sí, hubiera llegado al mismo resultado. Esta, por ejemplo, mira, vamos a copiar acá. Voy a copiar el formato aquí. Lo que se podía haber hecho, ¿cierto? Bueno, dejar la primera igual. Y aquí, esta, por ejemplo, dividirla por menos 4. Esta, la de acá también. Esta, dividirla
por menos 16. Y copio todo esto y pego para acá. Esa. Si hubiese seguido trabajando con esta, de hecho las mismas iteraciones, se pueden hacer incluso las mismas, deberíamos llegar exactamente a lo mismo. Aunque aquí donde multipliqué por menos 1 en esa. Ya. Déjame aplicar esta aquí. Ya. Ahí queda porque está con otros multiplicadores, por eso obviamente no da. ¿Se fijan? Pero sí, o sea, sigues trabajando en el fondo con esta, pero te hubieras llegado al mismo resultado. Solamente te cambian los multiplicadores, obviamente, porque ahora estás trabajando con puros 1. Aquí vamos a poner la tercera iteración. Déjame copiar esta parte hasta ahí, quizás en la PPT para que lo tengan. Igual les voy a subir después el Excel, obviamente. Pero aquí, dejarlo acá abajito. Y a mí me interesa en realidad traerme la otra para que es el resultado, ¿cierto? En el fondo, esta es la última. Esta me interesa tenerla acá más grande. Ya, vamos a anotar aquí. Entonces, de acá arriba, ¿cierto? Acuérdense que en el fondo, Gauss, Gauss-Jordan, todos estos sistemas, todos estos métodos, lo que van haciendo, ¿cierto? Las iteraciones en el fondo, lo que significa, lo que voy modificando, es ir pasando de un sistema de ecuaciones a otro que se llama sistema de ecuaciones equivalente, que no es el mismo sistema de ecuaciones original, pero tiene el mismo resultado en el fondo, ¿cierto? Que esa es la gracia. Las operaciones que yo hago me aseguran que en el fondo los nuevos sistemas van a ir teniendo siempre el mismo resultado. Y aquí, si en cualquier momento esto lo puedo reescribir, obviamente, a partir de los coeficientes, escribo, siempre le pongo sus variables y el sistema que ahí lean, cualquier iteración intermedia, es en el fondo, ¿cierto? Un sistema equivalente que tiene los mismos resultados. Y esto sería igual a x menos 1, ¿cierto? Y tengo un 1, menos x2, no participa x3, x4 menos 2x5 es igual 5, ¿ya? Y en la segunda fila lo que me dice es simplemente que x3, ¿cierto? Es igual a menos 1. De acá, por pivotes, yo sé que aquí x1 y x3 son las básicas, ¿cierto? Que sean básicas quiere decir que su valor depende de algo, o es fijo o depende de algo. En este caso x3 es fijo, y aquí, ¿cierto? Vamos a ver que x1, si lo despejamos de arriba, queda 5 más x2 menos x4 más 2x5, ¿cierto? Lo único que hice fue pasar aquí las otras a la derecha. Pero aquí las otras, ¿cierto? Son no básicas. ¿Y cuál era la característica de las no básicas que yo podía hacer con ellas? ¿Cierto? Estas otras tres. ¿Qué pasaba con estas? A diferencia de las básicas. Las no básicas tenían un nombre alternativo. ¿Se acuerdan cuál era? Que dice un poco qué era lo que se podía, por qué, digamos, que se puede hacer con ellas. Eran, ¿cómo se llama? Relativa, no. Se me fue el nombre, profe. También se le llama libres, ¿de acuerdo?
Y se le llama libres porque uno le asigna el valor, ¿de acuerdo? Todas las no básicas, recuerden que aquí es donde hacíamos decir, no sé, x2 es A, x4 es B, x5 es C. Y listo. Y el resultado de x1 es 5 más A menos B más 2C. Y estos son números. Yo le puedo asignar un número. Por ejemplo, si A, B y C son ceros, x1 es 5. Si A, B y C son 1, bueno, entonces, ¿cierto? x5 es 5 más 1 menos 1 más 2 por 1. O sea, sería 7, por ejemplo. Por eso, las básicas, en el fondo, ¿cierto? Dependen o tienen un valor definido, como en este caso salió x3. Pueden tener un valor ya fijo, que no es ese valor y punto. O pueden quedar dependiendo de una expresión de las no básicas, que yo le tengo que asignar valor a las no básicas para que las básicas tomen un número. Pero por sí sola yo no le puedo asignar un número a una básica. Depende de las otras, necesariamente. Y la solución a este sistema al final sería eso. O sea, x1 es eso, x3 es eso y las otras son no básicas, así que por lo tanto yo le asigno el valor y simplemente genéricamente les doy letras para representar que son números en el fondo, pero que son números que yo le doy. Y eso sería la solución de este sistema a través de Gauss-Jordan. ¿Dudas? Sí, profe, ¿podría repetir nuevamente lo último de los X que no lo entendí? Ya. Cuando llegamos, ¿cierto?, a la última matriz, cuando terminamos de hacer todas las iteraciones, tenemos que fijarnos obviamente que cumpla con el tema de que sea escalonada reducida, ¿cierto? Y eso es cierto que los pivotes, a ver dónde estoy, buscar un color distinto para rayar ahora encima, podría ser azul. Dame un segundo que no encuentro dónde está la punta del lápiz. Va, ¿qué pasa? Ahí está. Ya. El pivote, ¿cierto? Abajo a la derecha, el otro pivote, y después, ¿cierto? Si hay filas nulas, están juntas al final. Eso es escalonada. Si es escalonada reducida, donde están los pivotes, hacia arriba también necesito ceros, y que los pivotes además sean unos. Y esta cumple con esas condiciones. Si están todas esas condiciones, ¿cierto? En el fondo, la matriz es escalonada reducida. Cuando eso pasa, ya el sistema terminó y ahí yo tengo que diferenciar primero entre, ¿dónde puedo escribir aquí? Entre lo que son variables básicas y no básicas. Las básicas son donde hay pivotes, ¿ya? Y donde no hay pivotes, todo el resto son las no básicas. La diferencia entre básicas y no básicas es que las no básicas, ¿cierto? Son las que también les decía que se llaman libres, porque uno le tiene que asignar un valor a estas variables, ¿ya? Patudamente, no es problema. Por eso, ¿cierto? Aquí x2, x4 y x5, como no son básicas, yo digo que valen a, b y c. Y listo. Y las básicas tienen, en realidad no son libres, sino que aquí necesitan, si es que se requiere, despejar la ecuación. Por eso aquí, ¿cierto? Primero, bueno, hicimos x3 aquí directamente, ¿cierto? En el caso de x3, la ecuación quedó como directa, quedó x3 es igual menos 1. Entonces aquí no había nada que despejar. Y esta es una de las cosas que les puede pasar a las variables básicas, que tengan un valor único, fijo, ¿de acuerdo? Que no dependan de nada más. Puede pasar. Y si no, el otro caso es el que tiene aquí x1, que depende de las otras no básicas, ¿de acuerdo? Necesariamente no básicas. No puede aparecer aquí una básica en las ecuaciones. Cuando están en la tabla final, si escriben las ecuaciones, ¿cierto? Como las tenemos aquí, en una ecuación en particular no pueden aparecer dos básicas. Si pasa eso es porque está malo, ¿de acuerdo? Porque como se escalonada reducida, cada variable básica debería estar solamente en una ecuación. Por eso se hace Gauss-Jordan, eso es lo que logra Gauss-Jordan. Aquí esta básica, yo sé que x1 es la básica, ¿cierto? Porque tiene pivote arriba y toda la historia, entonces por eso la aislé. Por eso hice esto, porque yo sé que x1 depende de todas las demás, que son no básicas y de la constante.
Y después, obviamente, en esta expresión, reemplacé todas las no básicas por los valores que yo le asigné, A, B, C. Y punto. Y ahí, obviamente, escribirlo de esta manera, ¿cierto? Como está al final, que obviamente es como debería quedar representada la variable, diciendo que x1 es básica, porque en este caso depende de los valores de las demás variables y particularmente depende, de hecho, de las 3 no básicas, ¿ya? También no necesariamente siempre es así, pues, todo depende del sistema en particular. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Mejor, peor. Compañero, Mejor, profe, mejor. No, Ya. sí entendí, profe, entendí. Ya. Y bueno, eso sería Gauss-Jordan. ¿Dudas de algo del procedimiento, cualquier cosa? ¿No? Bueno, no, profe. No, profe, que quede súper bien. guardemos esto para que no vayamos a perder lo rayado. Profe, Dime. ¿la prueba de esto cuándo es? Creo que subí una fecha al sistema que no me acuerdo si es para, A ver. no sé si la otra semana o algo así, pero en realidad va a ser un trabajo ya. Yo creo que voy a tratar de tenérselos mañana para que veamos los Para el enunciados y 19. empiecen a trabajar. Claro, viste, si está para la otra semana. Ah, ya, y o Eh, sea, va a poder ser en Excel y todo lo. Sí, sí, no, o sea, lo que necesiten, si no es problema. Ya, si me interesa Ok. que sepan resolver las cosas. Y yo creo que va a ser muy similar a esto. Por ejemplo, uno de Gauss-Jordan, un par de enunciados quizás como para que entren en eso, algo de Kramer o uno de inversa. Yo creo que es como uno de cada uno y listo. Muy similar a Ah, lo que están aquí en los ejercicios. súper. Y lo que tengo que definir de aquí a mañana si lo hacemos, por ejemplo, en pares, porque no creo que amerite grupos más grandes. Y los ejercicios particulares, obviamente, pero voy a tratar de tenérselos mañana para que revisemos el enunciado, cualquier cosa, y cosa que tengan la semana entera para trabajar, po, y ver los enunciados, y si tienen dudas, o sea, por favor, repasen, aprovechen de repasar, para que si tienen duda en algún procedimiento, pregunten ahora, y no se queden ahí con la duda, ¿de acuerdo? Ok. Ya. Sí, profe. No alcanzamos a hacer el de Kramer, ¿cuál? No, sí, Kramer El, hicimos los dos. ¿Cuál era el otro que nos queda pendiente? El de la inversa. inversa. Pero lo podemos ver mañana como último ejemplo. Igual, ustedes vieron que inversa es súper rápido, así que no es como, no va a ser mayor problema. Ya, les voy a subir esto en un rato para que lo puedan tener ahí. Ah, ok. Y repasen todo un poquito para que mañana traigan sus dudas antes de la evaluación, ¿de acuerdo? Ya, profe. Gracias. Ya pues chicos, nos veríamos Profe, mañana. consulta. Dime. ¿Mañana podríamos hacer una de cada una? Puede ser, no sé si alcanzamos, porque en el fondo igual estos ejercicios, esa era un poco la idea, pero al final, aunque quizá en Excel puede que alcancemos a hacer una de cada una, Sí, en Excel porque tengo. manualmente como que nos demoramos mucho, pero podría ser, sí, en Excel yo creo que alcanzamos a hacer una de cada una, ¿ya? Ya, profe, gracias. Por lo menos trataremos, a ver si nos alcanza el tiempo. Es Ya que pues, el Gauss-Jordan es más demoroso, encuentro. ¿cuál? Gauss-Jordan, sí, Sí, es es como más el demoroso que y los demora otros son más, yo rápidos. creo, sí. Pero no, yo creo en 2 horas, y obviamente si no entramos en tanto detalle, probablemente alcanzamos a hacer de uno cada uno, Ok. de los que entran en la evaluación, porque igual vimos multiplicación de matrices y un montón de otras cosas que para el caso obviamente son cosas auxiliares en el fondo a los métodos que estamos viendo acá, po. Ok. ¿Ya? Bueno, Gracias, profe. nos vemos mañana entonces, chicos. Me imagino que Chao, siguen. Chao, profe. profe, Gracias. cuídese. Chao, chao.